Sí sé que nos conocimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la UAS. Tú venías caminando, él dijo, ay, mira, ahí viene el primo mío, déjame yo pararlo para saludarlo, para que hablemos, que sé yo, este primo mío. Mira, ahí está, y me topó, dije, mira, para que vamos a hacer un 2 para 2. Y yo le dije, no, aguántate, como que un 2 para 2, tú estás loco, yo no. Sos un niño, tú no, que son muchachitos, a mí no me gustan los niños, me gustan los hombres maduros. No, a mí me gustaba que cuando uno terminaba una clase, que uno de que pasaba el examen, cogía por una discoteca que había en la tercera puerta, al final, antes de llegar a la Independencia, que tú entrabas ahí a las 10 de la mañana y tú parecía que eran las 7 de la noche o las 9 de la noche. Recuerdo que una vez terminé una materia y cogí con un coro de Zacatao para allá. Y yo me di un prende y cuando yo pensé que eran las 3 de la mañana que yo voy saliendo, que veo ese solazo a las 3 de la tarde, digo, ay Dios mío. No era mi intención nunca de tener una relación contigo, realmente. Bendiciones, buenas noches, bienvenido a este su canal Pedro el Heraldo, un canal de música cristiana urbana, pero que también trae un contenido para acercarte a Dios. Y el día de hoy traemos un capítulo más de Historias con Pedro el Heraldo. Y esta historia va a ser muy íntima, porque hoy queremos traerle a la pantalla a ustedes, para mucha edificación, una serie de videos. Va a ser por partes, porque la historia no se puede contar tan corta. Y es la historia de nuestros 15 años de matrimonio en el Evangelio. 15 años de matrimonio cristiano. Y para poder contar esta historia como debe de contarse, tengo que estar con mi cómplice, con la que ha vivido esos 15 años soportándome. Mi esposa Skylin Benítez. Buenas noches a todos los que nos están mirando en esta hora. Esperamos en Dios de que este contenido les sea de edificación, que sea para edificarlo, ya que entiendo que en los matrimonios todo no es color de rosa, sino que uno pasa por una secuencia de situaciones, de un conocer y de un aprender. Pero lo más importante de todo esto es que si Dios está en el centro, todo será resuelto en el nombre de Jesús. Entonces vamos a iniciar, vamos a darle comienzo a esto. Yo no tengo una memoria muy buena, pero traje a la que tiene la memoria full de todas las cosas que vivimos, todas las cosas que yo hice, porque yo soy una persona que borro. Recuerdo algunas cositas, sé que voy a opinar, pero ella es la que sabe. Skylin, ¿cuándo fue que nos vimos la primera vez? Fecha no te puedo decir, porque fecha así no la recuerdo. No, fecha, ¿no? Pero sí sé que nos conocimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la UAS. Yo fui la primera en verte, porque tú jugabas softball en un play que había en la UAS. Tú jugabas en ese lugar. Yo siempre estaba sentada en la embajada de Baní, la que está frente a la biblioteca. No, si tú supieras, no era softball, era béisbol. Ahí fue que yo conocí, me estaba buscando una beca, aunque en la UA una beca y lo que uno pagaba era algo que más era por lo que uno le gustaba. Así, yo estaba jugando un torneo que creo que se llamaba Tony Barreiro y sí jugué ahí con el equipo de economía en la UAS en una temporada. Yo pensé que era softball, como eso es lo que tú siempre has jugado, porque estamos juntos. Sí, pero acuérdate que eso era 2004, todavía yo estaba No sabía. en la etapa de que... Eso no lo conocía, yo lo estoy conociendo, lo sé ahora. Sí, era béisbol. Entonces, recuerdo de un chico, que no vamos a mencionar el nombre. No. Él era un supuesto primo tuyo, que al final no eran primo nada. Mi papá y el papá de él eran compadres. Eran compadres, mi papá falleció. Y nosotros nos tratábamos como primos. Ok, entonces él tenía una relación con una amiga mía. Y nada, cuando tú venías caminando, él dijo, ay, mira, ahí viene el primo mío, déjame yo pararlo para saludarlo, para que hablemos, que sé yo, este primo mío. Mira, ahí está, y me topó, dije, mira, para que vamos a hacer un 2 para 2. Y yo le dije, no, aguántate, como un 2 para 2, tú estás loco, yo no. Sos un niño, tú no lo que son muchachitos, a mí no me gustan los niños, me gustan los hombres maduros, o sea, me explico, maduro en el sentido de que tú me llevaras unos cuantos años a mí. Okay. Yo tenía 20 años, 20 y algo de años, era mi edad para ese entonces, y yo te veía a ti como muy muchachito.
O sea que yo estaba ya descalificado sin haber entrado al juego. Exactamente, porque Nada. yo te vi a ti muy niño. Yo dije, no, pero tú estás mal. Yo quiero un hombre que me doble la edad o que me lleve más o menos, que él, es más, que él sepa lo que quiera, porque yo voy a meter con un muchacho. Y como quiera, estaba en una relación. O sea, yo le decía, tú estás mal, ¿no? Ese muchacho no es para mí, búscale otro si tú quieres, ven acá. No te pases, ahí comenzamos. Pero bueno, tú no te pudiste para ese día porque ibas rápido. Y cuando yo me recuerdo de yo recordarme, creo que fue en la embajada que estaba frente a la UAS, creo que era la embajada de Baní, Frente a la biblioteca. frente a la biblioteca, sí. Y era una embajada muy, muy picante, era una embajada que tenía un coro encendido. No, un coro de chica y de chico y... O sea, no hacíamos nada malo, nada indebido, porque simplemente no bebían unos tragos, pero yo nunca llegué, o sea, para ese entonces la juca ni existía, porque yo no vi a nadie nunca con eso en la mano, di que en la universidad, dentro de la universidad. En el tiempo que duré allá, hasta que me gradué, yo nunca vi nada de eso allá. Pero sí entraban bebidas alcohólicas en la mochila, los muchachos le entraban, y así le echaban en botella de refresco y eso, y hacíamos entender que era un refresco, pero era vino, otras cosas, y así. No, a mí me gustaba que cuando uno terminaba una clase, que uno de que pasaba los exámenes, cogía por una discoteca que había en la tercera puerta, al final, antes de llegar a la Independencia, que tú entrabas ahí a las 10 de la mañana y tú parecía que eran las 7 de la noche o las 9 de la noche. Eso era oscurito, oscurito, oscurito ahí adentro. Y óyeme, recuerdo que una vez terminé una materia y cogí con un coro de Zacatau para allá. Y yo me di un prende. Y lo fuerte es que cuando yo voy saliendo de ahí, Cuando viene a ver con una empanada en la barriga, ahí nada más se comió empanada y cosas disparate. así. Y yo me di un prende. Y cuando yo pensé que era las 3 de la mañana que yo voy saliendo, que veo ese solazo a las 3 de la tarde, digo, ay Dios mío. Tuve que pedir un taxi porque que no pude, me aturdió el sol. Bueno, pues siguiendo con la historia, el primer día no tuvimos ningún tipo de acercamiento ni nada, motivo de que tú ibas rápido, y ya cuando, no sé, esa clase fue como temprano y era como, no era fin de semana ni siquiera, sino que nos fuimos temprano y no pasó nada, pero después así, a la semana siguiente, sí, no sé si tú hubieses hablado con tu primo ya, de que cogiera, o sea, de que él te haya dicho a ti de que cogiera para allá para la embajada, porque no sé la comunicación que ustedes tenían, pero sí en la semana próxima, entonces tú ahí apareciste. No, en realidad, como él y yo no lo llevábamos, porque era una relación a conveniencia, los dos éramos mujeriegos, los dos éramos picaflor, en eso teníamos algo en común, pero lo que nos unía era que yo trabajaba en la zona y yo manejaba un par de pesos, pero él manejaba un vehículo y el vehículo nada más le daban el combustible de ir a la universidad y volver. Era calculado el combustible. Entonces, nos necesitábamos mutuamente. A él le convenía que el 2 fuera conmigo, porque como yo era el que andaba a cada rato con él, porque estábamos en la universidad, a él le convenía. Pero no, ese dúo se daba natural. Nosotros llegábamos, si él tenía una jeva, ya yo la amiguita la iba enamorado y viceversa. Okay. Pero en realidad lo que yo vi en la embajada era que era picante, y al ser picante yo entendía que iba a picar fácil. Y gente quita rápido. No, esto es rápido, esto aquí. El picoteo va a ser para de una vez. Para de una vez, porque que ya había visto que tenían bebida y esto, digo, no, pero aquí es. Entonces, uno fue con su segunda, en verdad. Muy bien. Sí. Pero te guayaste, ahí te guayadito. Sí, no. Realmente ahí probé que mi tigueraje no era tan tigueraje. No era tigueraje. Y ahí no creo que no nos relacionamos. No, yo recuerdo de que ese día ellos me mandaron a mí a comprar un vino para un colmado que había cerca de ahí de la universidad, que estaba en la segunda puerta. Había un colmadito ahí que no era un colmador nada, sino que vendían su vinito y eso, pero no era un colmador, sino... Ay, como era de tarde, a ver, compra el vino, como él estaba con la novia de él, que era la amiga mía. Entonces,
Nada, yo no quería ir porque yo era media rebelde. Pero ¿por qué? Yo soy un hombre que tiene que ir. Entonces ahí fue que tú te dije, no, pues yo te acompaño. Yo no, también yo voy sola. Porque yo no quería ningún tipo de roce contigo, real. No quería nada que ver contigo porque como que hice, estaba en una relación que trataba como de cuidarme. Y yo forzando. Y tú forzando. Entonces yo dije, no, yo no quiero nada, yo voy sola. Aunque al final él como que nada me cayó atrás y yo tuve que ir con él. Pero nada, yo iba adelante y él iba atrás. nada que ver porque ni hablamos, porque uno adelante y el otro atrás. Y nada, eso pasó. Después ahí entramos nuevamente, ahí comenzó la chelcha, pero no era mi intención nunca de tener una relación contigo, realmente. No, entonces ahí creo que en una nos íbamos ya para a llevarla a ustedes. Y creo que el primo mío o mi amigo tenía como una situación que no sé si fue calculada entre ellos, de que parase de camino a la casa. No creo que haya sido calculado porque realmente mi amiga estaba muy enojada con él porque él le había hecho algo. Ella le había como, ¿sabes? El que busca encuentra. Ella había como revisado algo y le estaba reclamando feo en la universidad. Y tuvieron un choque. Y como él tiene la mala costumbre a veces de irse y dejarnos, ese día él dijo, si se van conmigo, móntense. Él estaba como incómodo. Y ya como que él dándole mente a que si él nos sacaba los pies de no llevarnos para la casa o como fuera, él también iba a perder un beneficio porque nosotros era la que trabajábamos y la que le dábamos el dinero pues, y la que le vaqueábamos toda la fiesta. Ah, bueno. Entonces él como que en una, no sé si fue que lo pensó y se detuvo en el malecón cuando yo, no, que yo tengo que resolver esto con esta muchacha aquí, yo no puedo dejar que todo que amanecer con esta situación. Y se agarran y salieron a caminar y nosotros quedamos tú y yo solos. Sí. Yo me sentía incómoda porque este tipo de ahora y que yo sola con este tipo porque no venía nadie más, nada más nosotros dos. Yo me desmonté del jeep y me puse afuera. Pues entonces lo lindo es que él se desmonta también y me cae atrás y yo, Dios mío, pero señor, ¿y ahora? ¿Y qué yo voy a hacer con esta situación? No, yo no intenso. Era algo muy incómodo para mí. Yo, Dios mío, pero es que ese chamaco no una con él. ¿Qué es lo que él está atrás de mí ahora? Y nada, eso fue el novio de mi amiga. Él se parqueó casi donde está el restaurante. Adrián Trópica. Un chima para antico, sí. Ajá, ahí fue que él se parqueó. Había como una fiesta. Pero era como de Anthony Santos, no sé si era en el mismo lugar, en Adrián Trópica, o si era en un lugar que había al frente, no sé dónde era, pero sí se oía muy clara la música de Anthony Río. Santos, Anthony Río. Anthony Río. Sí, no, es que yo creo que Anthony Río tenía en esos tiempos sitios donde él cantaba frecuentemente y creo que fue como un jueves en la noche, algo así. Algo así fue. Y yo ese día me robé el beso más palomo. Y yo, Dios mío, ahora sí es verdad, la oscuridad, viendo el mar, y yo con Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Yo estaba pura ese día, yo estaba como en vergüenza y ahora si este tipo me hace algo, yo estaba, pues yo no sé qué sé, yo estaba inocente, pero yo no conocía tu intención. Entonces yo estaba, Dios mío, y este tipo, ¿cómo él se deja a mí que ir sola? ¿Por qué tú se me dejas sola? Pero él no me dejó sola, él me dejó con él, pero que yo para mí estaba sola. Exactamente. Y ahí me llegó la gran idea. Oye, como yo le robé el primer beso a la que hoy es mi esposa. Tú dirás, wow, el tipo hizo un cálculo matemático. No, nada de eso. Yo le dije allá, mira algo que está pasando para allá. Y cuando ella miró para allá, que volvió a decirme que no había nada y le robó un beso. Eso sí, que era dispuesto o a que me dé una galleta o a coronar. Y no me di en la galleta. Tú eres dichoso. Fuiste dichoso ese día, porque mira, porque realmente mi mamá decía que tenía miedo cuando yo salía sola, porque a mí no me gustaba mucho ni que me enamoraran, ni que se me pasaran conmigo, porque esa frescura como que no iba conmigo. Y yo siempre tenía los guantes puestos para eso, para discutir, para pelear con quien sea, siempre tenía mis guantes puestos. Y a ti yo lo que hice fue que me incomodé, me dije, este tipo, y me limpié mi boca, este tipo como loco, y ahora. Pero nada, esta relación yo entiendo de que es de Dios.
de Dios, de Dios, de Dios. Sin duda alguna. Después de ahí creo que la llevamos a la casa a ella. Y ahí fue que yo conocí donde ella vivía. Mi esposa vive en un sitio en Villa Duarte que en un tiempo era, bueno, él nunca ha dejado de ser movido, pero antes era más. En una calle, óyeme, llamada La Gloriosa, que de gloriosa no tenía, mira, Nada. nada. Y eso era como una patronal todos los días, todos los días aparecía una patronal. Y cuando nosotros llegamos ahí, tocando bocina, porque es que la gente está en el medio de la calle y todo, tocando bocina y toca bocina para poder llegar a la puerta de entrada donde vivía Yajaira. Ay, mi gente. Cuando yo voy de corteza a entrar a llevarla, que veo en esa entrada que dice, sí, que si yo qué, hasta luego, que si yo cuándo. Te recordaremos, cosas así, de gente que había fallecido. Fallecido, no, gente de que habían matado porque eran puros Sí, delincuentes. y óyeme, yo nada más dije, no, yo no vuelvo más por aquí. Le dije al primo mío, digo, maestro, mire, primera y última vez, por aquí no vuelvo más. Está loco, esta mujer vive en un sitio demasiado caliente. Aquí nosotros nos quedamos 5 minutos más y estamos atracados. Y yo le dije que no volvía más. Y no fue así, ¿no? Después de ahí nos reuníamos de nuevo en la universidad, pero entonces el primo ya hacía más constante la chelcha de que cuando él se incomodaba con la jeva, entonces él arrancaba, porque lo único que él tenía a su favor era el vehículo, pero él no manejaba un peso, él tenía el vehículo. Entonces, No, mira, yo recuerdo, ahora sí tú hablando, era así. Real era así porque nosotras, mi amiga y yo trabajábamos en un banco y siempre como que éramos nosotras las que teníamos que comprarlo todo. Él nada más nos movía y si nos quedamos sin combustible porque estábamos, qué sé yo, dimos un par de vueltas, que uno a veces salía a comer fuera de la universidad porque en la universidad no había nada que comer y nosotras nos comíamos la comida del comedor. Entonces si teníamos que salir para un McDonald's, un sitio de eso, él nos movía. Pero había que buscar esos cuartos de esa gasolina. lógico. Obligado, porque él no tenía. Y también había que brindarle a él, porque no le iba a dejar a él No, ahí. y que el combustible era calculado, ¿no? Yo me recuerdo que él echaba 200 pesos en ese tiempo. Y ese combustible en ese vehículo daba para ir para avenida, para darle vueltica corta en la universidad. No era algo de que estaba calculado para ir a Baní. No, era calculado. Entonces después nos dimos cuenta que el chico era tan tremendo, pero tan tremendo, porque mujeriego puede ser cualquiera. Yo digo, mujeriego puede ser cualquiera, está bien. Pero él no, él fue capaz de enamorar a mi hermana, que era también amiga íntima de mi amiga, porque nosotras tres siempre estábamos juntas. Éramos 4, pero nosotras 3 como que siempre, porque ya había una que ya había cogido el camino de Dios, que se metió a la iglesia, que se convirtió. Bueno, pues nada más quedamos nosotras de mi hermana, mi amiga y yo. La otra de vez en cuando hacía coro con nosotras, pero ya no igual. Entonces él un día se puso de fuego con mi hermana. Mi hermana me jaló y me dijo, mana, pero ese tipo, hay que hablar con fulana porque él me está enamorando. Y esa frescura, yo se lo dije a él que se lo iba a decir. Le dije, no, tú tienes que decírselo, pero es que ya va a terminar esa relación ya, porque si él te está enamorando de ti, imagínate cuando no está con nosotras. Ella, everybody que ese tipo enamora. Entonces, no enamora. Y como andan las cosas ahora mismo, dice, tiene que decírselo. Y después de ahí fue que el coro como que... No, y él y yo tuvimos también unos pequeños roces, Bueno. Porque aparte de que tú tenías tu pareja... Él fue el canal para que nosotros nos juntáramos. Exactamente, pero aunque tú tenías tu pareja, yo también tenía la mía. Entonces Exacto. yo tenía una persona que yo tenía cierto tiempo en relación. Cuando te conocí, creo que no era mucho tiempo, que yo no recuerdo si tenía mucho tiempo con ella o si todavía no existía, no sé, no recuerdo. Yo creo que sí, porque la memoria mía no es muy buena. Pero el caso era que yo también Ella sí existía. existía, ok. Sí. Yo Yo tenía me mi acuerdo pareja. muy bien, yo me acuerdo muy bien que sí existía ella. Ok. Porque me hizo una. En uno de esos días que no existía, pasó también algo que yo dije, espérate, que está igual que el otro. Y para mucho menos el de por sí que no me gusta, ahora yo voy a escuchar con gente. No. Ok. Sí. En un momento, porque recuerda que en ese tiempo
no eran todos los estudiantes que tenían un vehículo para moverse en la universidad. Entonces él esa ventaja le sacaba provecho. Y un día él montó a la que era jeva mía oficial en ese tiempo, en la Independencia, porque había una parada frente a la discoteca Platinum, creo que se llamaba, una parada de la Onza, que esa parada, eso había que hacer fila para irse ahí, porque que ahí estaban todo lo que venía, la ruta Independencia venía hasta aquí hasta los Mameyes, y esa, Mameyes, Isabelita, 12, todo eso. Y esa parada ahí era que estaba, entonces lo que hacía era, cuando estaba en Chapeo, era que él pasaba por la parada y se veía a alguien que conocía, lo montaba y a una bola iba hablando. Y él en esa bola trató de conquistar a la que era mi oficial, porque nosotros teníamos una regla, era que el oficial no se tocaba y él Rompió la regla. rompió la regla. Y entonces, ¿qué pasaba? Yo en ese tiempo cantaba reggaetón secular y rap secular. Y él, curándose conmigo, me vendía, oye, este artista, que sé qué, que sé cuándo. Lo que pasa es que nosotros teníamos algo en contra y era que nuestras grabaciones no eran en estudios profesionales y se escuchaban, o sea, lo que yo te daba en un CD o en un CD play para que te escuchara, no era la calidad que yo te podía dar en vivo. Porque en vivo, con un equipo de sonido bueno, nosotros hacíamos un show bien. Un hermano mío, mi amigo Darwin, que sé que va a estar viendo este contenido. Y nosotros en vivo éramos una película. Pero cuando tú le escuchabas la grabación, tú no le veías porque no tenía mucha calidad. Entonces, él me vendía. Entonces ahí la muchacha le decían, no, pero cántate un poco. Entonces uno venía y cantaba parte de la canción y se quedaban como, oh, pero es verdad que tiene talento, es verdad que canta porque la cosa rimaba. Y como él me había hecho un brinco, entonces yo le hice par de brincos de par de que él tenía ahí. Y ahí empezamos a separar la amistad. Y ya ahí, no sé qué pasó, nos despegamos, porque el enlace era él con la amiga tuya, y por ahí era que nos veíamos. Y duramos como 4 años sin nosotros vernos. Hasta el 2008, que ya esa parte la contaría tú. Hasta el número 8. Sí, fue en el 2008. Fue en el 2008 cuando tú saliste. Sí, pero que fue en el 2008. Sí. Porque es que yo recuerdo tú y yo no me duramos un año de amor. Y nos casamos en el 2010. Sí, fue en el 2008. Bueno, pues fue en el 2008 terminando el 2008. Exacto, por ahí. Bueno, sí, tiene que ser así. Sí, entonces yo recuerdo que salí de trabajo. Bueno, ya yo venía trayendo algunas situaciones con el que era mi pareja. Ya yo quería como que todo se formalizara porque teníamos un largo tiempo, era muy largo, fue una relación muy duradera. Entonces yo decía, ya está, bueno, este tipo tiene que hacer algo, o hacemos algo, porque yo no voy a estar todo el tiempo de que enamoré con él. Yo ya me sentía incómoda. Y yo le había advertido a él sobre unas amistades que él tenía que no eran puras, que no eran buenas. Y le dije, si te encuentro un día haciendo lo que yo hago, vamos a terminar. Definitivamente, porque uno siempre se ponía guapo, pero volvía y eso. Pero ya lo que estaban haciendo sus amigos, a mí no me agradaban. Y él siempre andaba junto con ellos, para arriba y para abajo. Yo decía, pero ven acá, ¿cómo va a ser de que te amaba estar con ellos? De que porque sí. Entonces yo entendí de que había algo más. Entonces, ese día, yo recuerdo que, no sé, yo digo que eso fue Dios para que eso se rompiera ahí, porque yo tenía un propósito. Y cuando Dios tiene un propósito contigo, lo va a cumplir, quiera tú o no quiera. El caso es que yo ese sábado, yo estaba trabajando muy normal, estaba lloviendo ese día. Yo le dije a la amiga mía, mira, cuando salga de aquí me voy contigo para tu casa. O no para tu casa, voy para donde fulano, porque no sé, tengo el sentir de que lo voy a encontrar en lo que yo le dije, que él me dijo que no hacía. Y ella me dijo, ¿cómo así? Tú estás loca, mira cómo está lloviendo. Y yo, no importa que esté lloviendo, me voy mojando, pero nos vamos. Ah, pues también mejor vamos a juntarse. Y me dijo yo, bueno, como tú quieras. El caso es que cuando salí a trabajar, cogí para allá. Yo no cogí para la casa de ella, porque siempre entraba a la casa de ella a hablar con su mamá, con su hermana.
Pero ese día dije, no, es derecho para allá que voy para donde esa persona, porque quiero encontrarlo como con lo que yo le había dicho, como ahí, para que no tenga forma de denegarse. Y así mismo fue. Cuando yo entré, que dije saludo, que toqué, que él salió, lo mismo que eso fue como que Dios me lo mostró. Yo digo que desde ahí empezó mis revelaciones, porque es que eso fue algo tal cual yo lo vi. Porque yo como que lo vi primero la noche antes y como que todo el día me lo pasé con eso en la cabeza. Tengo que ir porque es que sé que lo voy a encontrar en tal cosa. Y así mismo fue. Entonces yo dije, bueno, yo te dije que iban a terminar si te encontraba en eso. Entonces le dije, hasta aquí y no hay vuelta atrás. Entonces, me dolió mucho, no voy a decir que no, me dolió porque fue un tiempo demasiado largo. A mí lo que más me dolió fue que perdí mi tiempo. O no perdí el tiempo, Dios sabe por qué lo permití también, pero en el momento me dolió. No por lo que lo encontré, sino por la mentira, por lo que él se armaba, por lo que él decía. El caso es que le dije a la amiga mía, nada, paró el agua, está todo muy bonito, vámonos para la avenida. Y cuando íbamos caminando, le dije, óyeme, con el primero que me encuentre de frente hoy, le doy amor y me caso. El primero que me enamore, o el primero que yo un conocido que llega a dejar o lo que sea, me caso, porque me caso y porque me caso. Así que tú eres loca, tú, chacha, eso va a pasar ahorita. Digo, eso no va a pasar porque eso murió aquí. ¿Y quién apareció? Y yo dije, oye, anota lo que eso murió aquí. Dije que tú estás relajando, hombre. Y yo, no, no estoy relajando, tú verás que sí. Y cuando yo lo voy caminando, que iba yo cruzando la calle, me encuentro de frente con este personaje. Digo, y me dice ella, míralo ahí, ese que te va a casar. Y yo, no es con ese, Dios, no es con ese. Y ella dice, pero ¿y qué tiene él que no puede ser con ese? Y yo, no, por lo que te dije antes, que yo no veo un muchachito, yo no quiero, yo estoy harta de muchachos, yo no quiero muchachos. Y nada, él se devolvió con nosotras, ahí nos sentamos, compramos un vino, y comenzamos a hablar, y él me dijo, yo me dejé de mi novia, era mentira, no se me dejó de ella nada. Él andaba con ella ese día, y él la dejó en un lugar, él iba como para el baño, no sé. Él me embulló en ese momento y se desapareció, porque él pensó que yo no me di cuenta, pero yo estaba pendiente, porque yo sé, yo sabía lo que venía. Y ella me dijo, pero puede que sea ese, yo no, tampoco va a ser ese, cuando yo tampoco va a ser ese. Él vino, me dijo que se dejó de la novia, que eso es cotorra, es mentira. Está allí la novia de él. En aquel coro está la novia de él, porque yo vi el coro de sus amistades que estaban ahí. Yo dije, ahí tiene que estar ella. Y así mismo fue también, porque después me lo confesó. Ay, yo no me acuerdo. Pero tú me lo confesaste. Y nada, después, al otro fin de semana, volvimos y nos encontramos. Entonces ahí sí nos quitamos los números y eso, pero no dije con una intención de tener nada con él. Sino que bueno, ya estábamos allá, éramos amigos, estábamos haciendo coro y como yo siempre andaba con mi amiga, el hermano de mi amiga, el amigo de mi amiga, un regalo de gente. Nosotros damos un coro como de 8, por ahí, 7. Y hacíamos travesuras, y nos reíamos, pero eran travesuras sanas. Nunca fue nada de que le perjudicara a nadie. Entonces ya ahí empezó ya una comunicación constante, ya las cosas iban cambiando. Yo siempre, porque que estamos haciendo una historia que tal vez usted dirá, no estamos mencionando mucho a Dios, pero es que tenemos que decir las cosas como son. Para que ustedes entiendan que el cristiano tiene comienzos, tiene procesos, tiene situaciones, pasa un sinnúmero de cosas antes de llegar a los pies del Señor. Amén. Pero yo tenía un asunto de que yo me había convertido en el 99 y yo era descarriado en el 2003. O sea que cuando yo entro a la universidad, oye qué cosa, me descarrío en el 2003 y en el mismo 2003-02 entro a la universidad. Ya tú sabes que yo vengo, como dice la Biblia, que tenía 7, la casa estaba desordenada, vacía, y esos 7 demonios que salieron fueron y buscaron 14 más, eran 21. Yo estaba rápido, o sea, cuando digo rápido a nivel de mujeriego, a nivel de bebida, nunca llegué a probar lo que era sustancia controlada, ni a delinquir, nada de robo ni nada de eso, pero sí Gracias a Dios. era picante a nivel de juventud. Y yo vengo de ser descarriado, y tú supiste.
Eh, pero yo siempre quedé como con una convicción y era que yo volvería al camino. Yo volvería al camino y esos fueron de los temas que nosotros fuimos tratando porque mi esposa tiene que explicar también una cualidad que ella tenía que yo tuve que batallar también con ella. Y es que ella no entendía lo que era matrimonio. Ella no le gustaba eso. Sí. Y yo notaba como yo había visto situaciones en familiares y cosas, yo decía que yo no iba a tener un hijo fuera del matrimonio. Porque es que eh, eso es muy complicado por las situaciones que había visto en lo personal. Yo era una persona que me juntaba mucho, o sea, tenía muchos primos y yo veía todo lo que hacían. Tenían su novia, pero por atrás, uff, yo decía, Dios mío, pero yo le armaba su show, de que era como la encontraba con otra, cuando era su esposa que yo conocía, la armaba su lío. Yo era la Cupido, la que salvaba, la que era salvar los matrimonios. Y tenía muchos amigos de que éramos como hermanos, que realmente, mira, ahí anda Richard, anda Mingetti, que eran mío personal. Que incluso ella era la que me depuraban, si yo iba a estar con él, déjame que yo lo conozca primero, que lo tenemos que depurar, a ver si puede. Pues si no puede, te decimos no, y no puede. Y era así que andábamos. Entonces, yo veía todo lo que ellos hacían, aparte de que mi papá era un padre excelente, era un hombre sumamente responsable y bueno, mi papá era bueno, pero tenía ese defecto de que era mujeriego también. Entonces yo veía lo que pasaba en mi casa y yo decía, no, yo no me voy a casar para yo vivir con él. No, 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 mejor yo no me caso nunca. Yo si tengo que mudarme con alguien, si funciona, funcionó, si no se va y yo me quedo como sea, pero no me caso. Pues cuando lo conozco a él, que ya estamos hablando, que ya estamos en profundidad, un día yo le dije, no, porque no tenemos por qué casarnos, ¿por qué tenemos que casarnos? Uno se muda y ya, si las cosas marchan bien, bueno, pues más para adelante uno no sabe, pero mientras tanto no, ahí es fácil. Después tenemos que buscar divorcio, cuarto para divorcio, no, 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 me hable de eso. Entonces él me dijo, no, con la mujer que yo me entra a una casa, a un hogar, tiene que ser casado, porque yo no voy a pecar más de lo que yo he pecado, porque yo era cristiano y estoy descarriado, y yo a los caminos vuelvo. Y tú vas a una sierva de Dios y decía, oye, es de ahora, porque yo no quería saber del evangélico. El evangélico para mí eso era un terror. Yo no quería saber de esa gente, porque yo iba a una iglesia antes, cuando pequeñita, que yo decía, no, pero ¿y esto es lo que Dios? No, no, no. Yo decía, no, evangélica nunca, de ninguna religión. Yo creía que había un Dios, pero no creía en nada de eso. Y te voy a decir, pensando esto, mayormente cuando yo estaba dándome 2 o 3 tragos, era que yo me ponía más como con ese sentir, como ese vacío, como a rato, como esa necesidad de hablar de Dios. Porque es que la gente tiene que entender que la Biblia explica que hay 2 condiciones del ser humano en el cristianismo. Y una es el llamado y otro es el El escogido. escogido. Y los escogidos, a ti que estás viéndonos ahí, si tú eres escogido, por más que brinquizarte, tú vas a ser cristiano, tú vas a cumplir el propósito de Dios. Y es mejor que vaya a la buena, como lo hice yo, y no a la mala, porque va a venir por sufrimiento, pero va a venir porque es que tú eres escogido. Y los escogidos no tienen Amén. escapatoria. Pero Así. siguiendo en la parte que tú comentas ahí, sí, entonces ahí ya esas fueron de las cosas que no teníamos como en común, porque yo decía que no, porque es que yo juntarme con una mujer, qué sé yo, tener un muchacho y después de que nos dejamos, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te juntas en unión libre, es como una brecha que tú dejas abierta a que cualquier cosita que pase, ustedes se separarse, porque no hay nada por ley que lo una. Entonces, el matrimonio, ¿por qué ustedes creen que en un tiempo, yo no sé qué cuesta ahora, pero en un tiempo, bueno, cuando nosotros nos casamos eran como 5,000 pesos el casarse y como 20,000 pesos divorciarse? Entonces, ¿por qué ustedes creen que le ponen tan alto el valor al divorcio? Que lo piensen. Exactamente, o sea, es que ni la ley va a De favor acuerdo. de la separación, ni Dios y menos la ley, porque las leyes vienen siempre, eh, ¿cómo te diría? Como sazonada a lo que es lo espiritual. Siempre las leyes
Aunque sea, ustedes que ojo por ojo, diente por diente, todo eso fue de la Biblia. Todo de que tú robaste, vas preso, todas esas consecuencias van enlazadas con la Biblia. Pero el punto para no abundar ahí, porque estamos en la historia de nuestros 15 años de matrimonio. Pues bien, y ahí empezó como esa disputa, pero que eso a ella le cautivó. Porque ella dijo, pero qué raro, porque es que hay gente que no piensa así. No fue ni siquiera a mí que me pasó por la cabeza, porque es que a mí no me importaba nunca me importó que tú eras cristiano ni que no eras cristiano, porque yo no tenía esa decisión clara, ni esa costumbre. Yo sé que Ah, eso sí. siempre me hablaban de un Dios, desde que nací, un Dios, un Dios, un Dios. Entonces ya yo venía como con cierto que sí hay un Dios, pero no se ve. Si mi mamá me decía, está bien, Dios no se ve, pero quién mueve los árboles? ¿Quién creó la playa? ¿Quién creó el sol? Porque hay algo sobrenatural, me decía mi mamá. Aunque mi mamá era católica, incluso yo estudié en un colegio de monjas, en un politécnico, que eso era, misa. Y yo nunca creí en eso. Incluso a mí las monjas me decían, pero ¿y qué que ninguna de ustedes? Iban a mi grupo siempre porque nosotros estudiamos, nos hicimos bachiller en turismo. Y tú sabes que las mujeres de turismo, eran más mujeres que hombres los de turismo. Siempre vivíamos viajando, que para resort, que hoteles, que inventando tragos y esas cosas. Siempre ella iba a decir, ¿y por qué a ustedes les gusta tanto esta área? Cojan costura, cojan otra cosa, hagan vestido, hagan ropa. ¿Por qué tiene que ser siempre? Porque todo el tiempo ya lleno de mujeres. Ustedes tienen que también ser monjas. Vamos a abrir ahora un convento. Y yo, bueno, conmigo no cuenten, porque yo nada que ver con eso. Nunca creí en eso, nunca creí en cuadros, ni en santos, ni nada de eso. E incluso yo recuerdo cuando yo era pequeña, yo de que, bueno, a los 9 meses, a mi mamá le dijeron que yo tenía una enfermedad, que yo era falsémica homocigota, o sea, yo no tenía prácticamente sangre. Y yo no me podía bañar en playa, ni en río, no podía coger frío. Eso era un show. Y yo siempre le oraba al Señor sin ningún conocimiento. Me ponía de rodillas a hablar con lo que yo sabía que era sobrenatural. Mi mamá me ponía a orarle a un cuadro. Yo le decía, a mí no me ponga ese cuadro me da miedo. Yo no quiero orar al frente de ese cuadro. Mira cómo ese cuadro me mira, quítame ese cuadro de ahí. Siempre tenemos esa lucha. Y mami, tú eres malcriada, tú vas a orar ahí. Y yo, mami, yo no quiero cuadros, yo no quiero velones. Yo quiero orar aquí en este espacio, en mi cama, que yo hablo con Dios. Si hay un Dios, Él me está escuchando. Y siempre me mantuve en esa. El caso es que a mí no me interesaba, para volver a retomar, si tú eras cristiano o no eras cristiano, sino fue una prima que ella sí ya estaba en los caminos y me dijo, mira, yo te voy a decir algo. Yo entiendo que tú debes de casarte, porque este coro ahorita se va. Entonces, él es un muchacho joven. Y si él tiene ese conocimiento de la palabra, y es un muchacho que ya pasó por ser evangélico, que lo declaro para Jesucristo en esta hora, yo lo declaro en el nombre de Jesús, porque él va a volver a los caminos, porque Dios lo está procesando para que él vea que sin él no va a hacer nada. Y es bueno que tú te cases, y tú verás que tener una familia cristiana es lo mejor que hay. Y yo le decía, ya, va para allá tú también, ¿qué es lo que es cristiano? Yo no voy a pensar con ningún cristiano, yo no quiero saber de los cristianos. Ella, no, mana, recapacita. Hasta que otro día me decía, dime qué pensaste. Yo, mi esquina, mana, pues tú me tienes alta, tú me tienes más alta que él, ¿por qué dime entonces? Porque ella entonces no obliga a ser cristiano, no, pero no te convierta. Pero él tiene una intención buena, no es como cualquier loquito de la calle, ya él conoce de Dios. Y nada, hasta que se dio. No se dio así por así, sino que después, en una Semana Santa, mi hermana conoció al mejor amigo de él, que tenían mucho tiempo que no se veían, y nosotros salimos para venir de España, y nos sentamos ahí en un banquito ahí. Saben que siempre Semana Santa la gente se va para los pueblos. Nosotros nos quedamos y nada, cogimos para allá. Pues entonces él estaba aquí también, el amigo de él, y yo tenía mucho que no se veían, y él se lo presentó a mi hermana. Y ahí mi hermana y el amigo de él hicieron química. Esas dos gente hicieron una química, que esas dos gente se metieron en amor ahí mismo, prácticamente.
Fue ahí mismo, yo me recuerdo, fue como ahí mismo, eso fue algo así. Nos vimos, nos gustamos y eso. No, y que tú sabes que tenía algo particular y es que a tu hermana éramos nosotros que vivíamos como chubándole, tú, tus amigas, uno mismo chubándole a tu hermana. Mm, Sí, 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 pues yo después que estaba no relacionado ahí. chubándole, sino no, mi prima fue la que le dijo, mira, ahora ese es el tuyo, le dijo mi prima, yo me acuerdo, y ella dije, mira, tú estás mal. Sí, él se ve muy bien y ese es el tuyo, ahora van a estar un 2 para 2. Y ella dijo, ¿por qué tú no lo coges para ti? No, porque él no es para mí. O sea, yo noto en él de que yo no soy el tipo de mujer como que le gusta a él. Y ahí él estaba, ustedes saben, uno en el mundo, él Sí, estaba él medio... me hizo una pregunta en ese momento y tú sabes que no era así, ¿qué fue? Entonces yo le dije, no, manito, tienes que chequear el trato. Porque una de las cosas que me enamoraron fue el trato. Porque mi esposa en ese tiempo tuvo un proyecto con su amiga y su hermana de un salón. Yo creo que lo llamaba el Salón Las Muchachas, porque era un coro de mujeres. Y yo, por no ir a... Mi papá tenía un comedor atrás del megacentro. Y por no ir al comedor a comerme la comida del mediodía, porque tenía que quedarme trabajando en el comedor, y esa ruta 11 que tú la cogías a las 11 de la mañana y eran las 1 y tú no habías llegado a Megacentro. Y mire que eso es cerca, machucando. Yo en esa chelcha no estaba. Entonces yo me quedaba en la casa, en eso estaba en la pausa de la universidad. Digo, no, ya fue 2008. No, ya yo estaba en la universidad. Sí, yo cogía poca materia, pero iba. Y Y yo lo que hacía era que me quedaba, cuando no me tocaba clase, me quedaba ahí y como me mantenía comunicándome, hablando con ella. A veces nosotros durábamos horas hablando por el teléfono de su casa. Había una plataforma que se llamaba Hi-Fi y Messenger, que nosotros, si no era por el teléfono, era por ahí, hicimos una buena comunicación, tuvimos una buena comunicación. Y cuando ella puso el salón, ella me decía, no, pero ven para acá y come aquí. Y recuerdo que ella ponía a una de sus amigas, que sabemos que hoy está en el reino de los cielos y que pronto nos vamos a ver con ella cuando Cristo venga o nosotros vayamos a su encuentro, Yasori, una gran amiga. Y, y ella le cocinaba a la muchacha del salón y ella me sacaba a mí. Me recuerdo que la primera vez que yo fui me guardaron una chuleta con tostones, que eso hasta con su cachucito alrededor, una cosa bien, con una cosa con amor. Y yo veía el trato, como que no había esa, como que ella le preocupaba ya que hasta yo pasara vergüenza, porque en un momento yo no estaba muy cómodo monetariamente y algunas amistades mías se me habían aislado y yo no estaba trabajando. Entonces, eh, Dios permitió que ella, oye, mi esposa, siendo nosotros enamorados, se puede decir más que amores, ella de lo que hacía el salón me lo pasaba a mí para que yo pagara, porque yo le decía que están ahí tu primo, tu amistades y yo no tengo nada, entonces yo me voy a ver como un pegado y los hombres no podemos estar así, porque que cuando hay una ronda, le toca a él, las mujeres no pagan, el hombre. Entonces cuando me tocaba a mí, ella me pasaba muchísimas veces y yo era que, para que yo comprara y me quedara bien, porque era una chelcha. Yo, muchacho, me gustaba los cuentos y la cosa. Al experto en eso, haciendo cuentos. Ay, ustedes se andan con él un día y amanecen 2, 3, 4 y hasta un mes si es posible. Creo que Porque hay menos cuentos ahora porque en aquel tiempo era muy plebe, pero sí hay unos licuados ahí que uno lo suelta. Y nada, realmente eh, fue eso lo que le dije a mi amigo, mi hermano. Mira el trato, son uno a. Entonces él venía de un ambiente un poquito más veloz que yo y, y él cuando vio el trato de esa muchacha se enamoraron. Y fue hasta el extremo que nosotros recuerdo que hicimos un pacto en la Avenida España de que nos íbamos a mantener juntos siempre.
En las buenas y en las En las malas. buenas y en las malas. Hemos tenido nuestra alta, nuestra baja, pero hemos cumplido Amén, así. el pacto. Que él ¿No casamos el estaba, mismo día? sí, pero no casamos el mismo día, pero hubo un fallo. ¿Cuál? O el que él se aceleró tanto. Ah, no, no. Lo que pasa es que, como le dije, él venía de una vida un poquito más acelerada. Además, nosotros teníamos claro de que cuando, oye, es que uno estaba viendo tantas cosas, las mujeres tienen la facilidad de enamorar al hombre que quieran. La mujer no es como el hombre tiene que enamorar, la mujer nada más dice ese y dice ese. Entonces uno había visto tantas cosas y uno había estado hasta con mujeres que eran casadas y cosas, y que uno decía, óyeme, cuando yo encuentro una mujer seria, esa es. Y él vio lo que yo le dije del trato. Entonces en ese momento ellos se fueron, después coordinamos y nos No, lo casamos. que pasó fue que realmente nosotras éramos muy alegres, muy felices. Nos encantaba reírnos, hacer cuentos. Me gustaba mucho relajar a veces con la persona. Recuerdo una vez que salimos a comer chimia donde Ah, Carola. de Carola Carola, sí, el que de la Isabelita sabe. y nosotros le hicimos una vuelta a Carola y eso sí, Carola se apareció en la casa del amigo mío ese día, mira, tempranito, tu madre la puerta, búscame mi cuarto. Y nosotros nos gustaba como esa chelcha, nos acostábamos todos juntos a veces en una cama y nos gustaba esa chelcha, pero nunca era con ninguna mala intención, con ninguna malicia. Nadie se propasaba con nosotros no propasábamos con nadie. Teníamos límites. Ahora mismo ya no hay límites. Ahora mismo no hay amigos, porque yo soy amigo, vamos a suponer, somos amigos, pero ya luego me está enamorando. Sí. O yo te me tiro porque veo alguna ventaja o veo algo. Ya antes no era así. Antes realmente habían amistades que eran amistades de verdad, que eran sinceras. Entonces nosotros, ellos tomaron la fecha de la boda, fueron a su junta con todo y fijan su fecha. Yo misma me quedé sorprendida porque yo ni fui, él fue solo, yo creo que fue con él que él fue, con mi cuñado. ¿Y cómo fue entonces que siguió? Entonces ustedes fueron, cuando yo me acuerdo que ustedes fueron y buscaron su fecha y todo. Y nada, entonces fijaron la fecha. 12 de febrero del 2010, que fue cuando nos casamos, ¿verdad? Entonces después, una noche, mi hermana me dice, faltaban ya 2 meses para la boda. Porque ustedes cogieron la fecha, ¿verdad? Y fue en noviembre. Mi hermana se casó en noviembre, o sea, se fue con su novio. En noviembre, entonces, ella me dice cuando salimos, ya tarde la noche, me dice, bueno, mana, te vas a tener que ir sola para la casa porque ya me voy a tener que ir con él esta noche porque él dice que tiene que ser hoy. Que él tiene todo preparado, que tiene que ser hoy, pero falta poco, espérate un poco más, porque ya eso en febrero y ya faltan como 2 meses para eso. ¿Ya por qué? No, que él dijo que era hoy, yo me voy.